del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos en el estudio del repaso de la escuela sabática. Para nosotros poder entrar en el estudio del repaso de la escuela sabática, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Padre querido, bendito, alabado sea su santo nombre, Señor. En esta mañana, Padre eterno, le damos gracias porque no se olvidaba de nosotros, Padre bendito. Nos ponemos en sus manos, Padre eterno. Santo y alabado sea sus santos caminos, Señor. Mire, Señor, abro sus santas escrituras para que sea usted, Señor, el que nos guíe
por medio de su santa palabra, Padre Santo, para poder entender el repaso de la escuela sabática de esta mañana. Santo eres y bendito eres, Señor. Grande y poderosos son sus caminos. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mas sin embargo, vamos a entrar en el repaso de la escuela sabática, que está prácticamente destinada para nosotros poder comprender, entender cómo era la vida de Cristo Jesús. Para ello vamos a abrir unas diapositivas que, gracias a la colaboración de muchos hermanos que están haciendo su trabajo, para que nos lleven este tipo de diapositivas para nosotros poder comprender y entender. Un día en el ministerio de Jesús. Cristo Jesús inició un ministerio. Antes del ministerio de Cristo Jesús, Él llevaba una vida de preparación. Antes de Él empezar a predicar, enseñar, hacer milagros, Él llevó una vida de preparación, o se podría decir una vida clandestina, como cualquiera uno de nosotros. En la oscuridad, sin que nadie a uno lo conozca, no se había dado a conocer, la gente no lo conocía. Nosotros vemos claramente que hay una parte de la Biblia donde Cristo Jesús hace su primer milagro. El primer milagro de Cristo Jesús es en las bodas de Canaán. Nosotros hemos escuchado acerca de ese milagro que Cristo Jesús hace. Dice en Juan capítulo 2: al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán, de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados las bodas Jesús y sus discípulos. Faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha sido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él les diga. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús los dijo: llenar esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacar ahora, llevarlo al mestrazala. Y se lo llevaron. Cuando el mestrazala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, habla principio de señales, hizo Jesús en Canaán de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Antes de Cristo Jesús empezar en su ministerio, él llevaba una vida de trabajo, de preparación, una vida donde él se enfocaba estar en familia. Llegó un momento en que él tenía que hacer un ministerio. La palabra ministerio viene de la pronombre misión. Todos nosotros, cuando entramos en el ministerio de la predicación,
estamos en la misión. Mateo capítulo 28, Cristo Jesús nos deja la misión a nosotros. Y por ende nosotros debemos abrir un ministerio para que continúe la misión de conocer al Hijo de Dios. Pero dice, un día en el ministerio del Hijo de Dios, llamado Jesús, el versículo para memorizar, y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Hay algo interesante, mis amados hermanos, nosotros poder comprender lo que significa ser pescadores de hombres. En el mundo, igualmente como el mar, hay muchos peces. Y solamente aventando la red sacaremos peces. Pero hay algo interesante, que nosotros no escogemos qué tipo de peces pescar. Simplemente aventamos la red y cuando sacamos vemos qué peces pescamos. De igual manera, la red viene siendo la influencia que tiene la predicación. Nosotros predicamos y no sabemos qué tipo de peces se van a convertir y van a seguir a nuestro Maestro Señor Jesucristo. Es un dato muy interesante que Cristo Jesús dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Aquí no es de qué, a quién quieres llamar a Cristo Jesús. Aquí es ir a predicar. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo, va a hacer el llamado, y nosotros mantenernos firmes en la predicación. En el libro de Hechos vemos claramente el simbolismo, cómo Pedro comienza con el poder del Espíritu Santo a ser pescador de hombres. Dice Pedro capítulo 2. Después de la predicación de Pedro, al decir que los discípulos no estaban borrachos, que eran las 9 de la mañana. Versículo 40 sigue diciendo, otros con muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? De Pedro, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, pescador de hombres. Mis amados hermanos, nosotros tenemos el mismo compromiso que tuvo Pedro, el mismo compromiso que tuvo Juan, el mismo compromiso que tuvo Pablo. Nosotros tenemos ese mismo compromiso. Ir a tirar la red. En el mundo hay muchos peces, pero no sabemos cuáles van a ser transformados y cambiados para la venida del Señor. Aquí nos da un pequeño bosquejo de lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo sería un día en la vida de Jesús? Y si le acompañásemos una semana completa. Marcos nos ayuda a vivir esta experiencia en la última parte de su primer capítulo. Acompañaremos a Jesús llamando a un grupo de pescadores a seguirle a tiempo completo, disfrutando de un ajetreado día de sábado
Y finalmente veremos cuáles eran sus costumbres cotidianas. ¿Cuánto les pagaban a los discípulos de Jesús? Un discípulo de Cristo Jesús, ¿cuánto ganaba? Pónganse ustedes a pensar. Jesús los llama a estas personas que tenían un trabajo. Estas personas tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar su familia para unirse al ministerio de Cristo Jesús. Ahora si Cristo Jesús viene y te dice, ven y sígueme, y tienes un buen trabajo, te dice, tienes que dejar ese trabajo para venir a seguirme. Está de pensar. Hoy en día hay muchos pastores que dicen, ven, sigue a Cristo Jesús, pero los pastores no se están muriendo de hambre. Todos están recibiendo un salario. Los pastores nunca se han dado cuenta o nunca no se han puesto a pensar cuánto ganaba Pedro, cuánto ganaba Juan, porque la Sagrada Escritura no dice cuánto ganaban ellos. De que había un tesorero, de que había recolectas de personas que daban sus donativos y daban ofrendas para que el ministerio de Cristo Jesús siguiese funcionando. Aquí claramente nosotros vemos en el capítulo 1 de Juan, el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que estaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué me siguen? Ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y lo habían seguido Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, mirando a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mis amados hermanos, en otra parte de las Escrituras dice Cristo Jesús que no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Pregunto, ¿cuánto era el salario que ganaban los discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuánto era el dinero que ellos ganaban? Si tú haces una plataforma en el internet y haces contenido para el internet o para alguna plataforma como lo es TikTok, Facebook, y si buscas la manera de poner esa plataforma para generar dinero, tú tienes muchas personas que te siguen y entre más vistas tenga los videos o el contenido que tú hagas, te está generando dinero para tu bolsillo. Entre más seguían
entre más sigue una persona a una persona que está poniendo videos en el internet, más gana la persona que está haciendo contenido para el internet. Ahora pregunto, ¿cuánto era lo que ganaba Jesús? ¿Cuánto era el dinero que él ganaba? Tenía muchos seguidores. Infinidad de seguidores. Dice claramente, ¿cómo sería un día en la vida de Jesús? Le acompañaremos lo de una semana. Marcos nos ayuda a vivir esta experiencia en la última parte de su primer capítulo. Acompañaremos a Jesús llamando a un grupo de pescadores a seguirle tiempo completo. Actividades especiales. Jesús empezó a llamar a los discípulos. Dice Marcos 1:17, les dijo, venid en pos de mí, haré pescadores de hombres. Hay algo interesante. El llamado de Cristo Jesús no es un llamado secular de una persona que dice, vamos, te invito a que vengas a trabajar. Sino a nosotros nos invitan a trabajar y tú ya tienes un trabajo. Lo primeramente que nosotros hacemos es, acá me pagan 1,500 a la semana, 1,500 pesos a la semana. ¿Cuánto me piensas pagar tú? A ver si a mí me conviene. Si tú me pagas más de 1,500 a la semana, supongamos que tú me quieres pagar 1,800 o 1,700, pues yo dejo el trabajo que estoy haciendo para irme a trabajar contigo, para dedicarme tiempo completo. Miren, mis amados hermanos, la mayor parte de los pastores no se mueven por quererse mover. A veces muchos de ellos se mueven de la iglesia donde están hacia otra iglesia, dependiendo si les va a convenir o no les va a convenir. Aunque Dios les diga, tienes que ir a tal parte, si les conviene van, si no les conviene no van. Porque yo tuve una experiencia acerca de un pastor que porque se le abrieron una mejor oportunidad de predicación en otro estado, él abandona su iglesia, pequeñita su iglesia, nomás de 35 miembros, de 35 a 45 miembros, sin contar los niños. Los abandona por irse a buscar un futuro mejor. A los 15 días regresa el pastor a querer, llega reclamando sus ovejas que había dejado. Porque en esa ida que él se fue a buscar mejores oportunidades, le fue mal. La iglesia donde él predicaba estaba a 45 minutos, aquí, donde él estaba. Cuando él se fue a buscar un mejor futuro, no tenía que manejar 45 minutos. Tenía que manejar de 1 hora y media a 2 horas. Y él miró que en el lugar donde él se iba a quedar era un lugar deplorable. No estaba en las mejores condiciones. Y él por eso se tuvo que regresar. Porque él no quiso luchar. Él no quiso buscar la manera de seguir. Sino simplemente
recibió el llamado según él y se fue. Le fue mal y regresó. Nosotros aquí no nomás estamos analizando, la vida de Jesús así, no. Aquí nosotros estamos analizando cuánto ganaban los discípulos de Cristo Jesús. Cuánto ellos le dijeron a Cristo Jesús, ¿cuánto me vas a pagar tú para yo dejar mi trabajo? Yo sé que ellos fueron siguiendo falsas ilusiones, pero Cristo Jesús nunca los engañó. Cristo Jesús nunca les dio esas falsas ilusiones. Las falsas ilusiones ellos se las crearon ellos mismos. Las falsas ilusiones se las crearon los rumores que surgían en Jerusalén. ¿Cuáles eran esas falsas ilusiones? De que ellos habían escuchado que vendría el Mesías y que el Mesías iba a levantar como rey en Jerusalén y iba a ser rey sobre Israel y derrocaría a las fuerzas romanas, porque Roma estaba en el poder. Israel, Jerusalén tenían que darle cuentas a Roma, tenían que obedecerle a Roma, porque Jerusalén se había convertido en una provincia de Roma. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan y ustedes comprendan. ¿Cuánto es lo que ganaba un discípulo de Jesús? ¿Cuánto es lo que ganaba Cristo Jesús? ¿Cuánto dinero generaban? ¿En dónde vemos en las Sagradas Escrituras que le dice, maestro, ya trajimos los preparativos para cobrarles a cada uno de ellos por los milagros que tú haces? Para cobrarles a cada uno de ellos la multiplicación de los panes y los peces, que se le vamos a vender la comida para nuestro ministerio. No, mis amados hermanos, Cristo Jesús no tenía nada, pero daba mucho. Y hay muchas personas que reciben mucho y no dan nada. Marcos se caracteriza por su brevedad. Si no consultáramos los otros evangelios, dice, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. Esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, habían oído su palabra acerca de Jesús y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos. Jesús predicaba desde la barca de Pedro y luego se realiza una pesca milagrosa. Las redes de los 4 hermanos casi se rompen por la cantidad de peces. Mientras Jacob, Juan reparaban las redes, Pedro cae ante los pies del Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando hacen la pesca milagrosa. Mis amados hermanos, la vida de Cristo Jesús siempre estuvo lleno de señales. Cada una de las señales que Cristo Jesús hacía era para que la gente o a las personas que él estaba llamando mirasen que él era el Mesías, que era el enviado, que él era aquel que iba a venir. En el libro de Juan, capítulo 3, uno de los fariseos, llamado Nicodemo, dice de esta manera: había un hombre de la sinagoga, había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Estuvimos leyendo que cuando Juan y Andrés
encontraron a Cristo Jesús, Andrés regresa a buscar a Pedro y le dice: hemos hallado a aquel de quien habla Moisés. ¿Cómo habla Moisés? Moisés dice: se levantará entre ustedes uno, profeta como yo, a este óiganle. Jesús hacía el llamado a sus discípulos. Antes de hacer el llamado a sus discípulos, Cristo Jesús oraba para saber cuál era el discípulo que Dios señalaba que Cristo Jesús le iba a decir: ven y sígueme. Cada uno de los discípulos de Cristo Jesús era señalado por Dios. No es de que diga Cristo Jesús: oh, este me gustó, ven, sígueme. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús oraba, el Espíritu Santo le indicaba cuál era el que estaba señalado. En Capernaum dice Marcos 1:21, tan pronto como llegó el sábado, entró en la sinagoga y enseñaba. Cristo Jesús se dedicaba a ir el sábado a la iglesia. En el principio de su ministerio, Cristo Jesús se enfocó en estar dentro de la iglesia para poder aprender, instruirse y poder enseñar. Yo puedo leerles esto, mis amados hermanos, pero yo quiero que ustedes entiendan y comprendan, porque este es un repaso de la escuela sabática. Este no es un sermón, este es un repaso. Lo único que estamos haciendo aquí es repasar los puntos esenciales que no toca la lección y que es necesario que se toquen. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús y no un hecho aislado. ¿Cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús? Marcos 1:22. Pero no todos estaban contentos. El enemigo decidió interrumpir el servicio, esperando anular la influencia de Jesús. Una rápida intervención hizo que las personas quedasen aún más influenciadas por él. 3 hechos destacan de esta historia. Había una persona endemoniada en la iglesia. Así es que nosotros no debemos espantarnos si una persona se le mete un espíritu maligno y nosotros estamos en la iglesia. En el tiempo de Cristo Jesús, una vez Cristo Jesús estando en la sinagoga, estaba una persona que fue endemoniada. Hay cizaña en la iglesia y no podemos distinguirla. Mateo 3, 24, 30. Versículo 2. La segunda parte, el segundo punto. El demonio sabía quién era Jesús. Buscó la forma de neutralizar su influencia. Jesús le ordenó callar. No era el momento para aclararse abiertamente como el Mesías. Cada parte del ministerio de Cristo Jesús está marcada por una influencia poderosa para hacer el llamado a las personas al arrepentimiento. Satanás siempre va a buscar a quién metérsele para neutralizar esa influencia. Satanás no le conviene que la predicación entre a los corazones y al pensamiento de las personas. Satanás está luchando. Si por ahí ustedes escuchan que a una persona se le mete el demonio y empieza a hablar pestes, cosas feas del hermano Tadeo o de las personas que están en el frente de la iglesia,
Tengan en cuenta que el único propósito del diablo es que se detenga la predicación, neutralizar la influencia del Espíritu Santo, que se detenga, que no siga la predicación, porque sabe claramente que la predicación lleva un gran poder que las personas que oyen son transformadas, las personas que escuchan la palabra de Dios, su forma de pensar, su forma de ser cambian. Es importante que nosotros veamos que ir a la iglesia debe de ser una costumbre en nuestra vida. Debe de ser parte de nuestra vida. Sanar dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Marcos capítulo 1 versículo 32. Al acabar el servicio de la sinagoga, Jesús se retiró con sus 4 discípulos a la casa de Pedro para disfrutar de una comida familiar. Mientras preparaba la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por fiebre. Una vez sana, esta mujer se dedicó a servir a los convidados. Los beneficios que Jesús nos imparte provocan a nosotros el deseo de compartirlo con los demás. El milagro del endemoniado fue el tema de conversación en muchos hogares de Capernaum. De modo que al acabar las horas sagradas del sábado, puesto el sol, le trajeron muchos enfermos a Jesús para que los sanase. ¡Qué alegría! ¡Qué gritos de alabanza resonaban en las casas de Simón! Y no solo los sanados alababan, Jesús mismo se regocijaba en traerles sanidad. Tras una jornada agotadora, muy entrada ya la noche, Jesús pudo descansar al fin. El ministerio de Jesús está plasmado de bondad, amor, misericordia. Lucas capítulo 4, Cristo Jesús declara: hoy es el año agradable de Jehová. He venido para dar vista, sanar enfermos, libertad a los cautivos que están en prisiones de espíritus malignos. Todo este tipo de señales Cristo Jesús hacía, y siempre Él lo hacía de la mejor manera para que todo quedase como testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Actividades cotidianas. Jesús oraba y predicaba. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al hogar del desierto. Ahí oraba. El domingo los discípulos esperaban que Jesús predicase en la ciudad, pero los planes de Jesús eran distintos. Venía beneficiar aún muchos con otros con sus palabras y actos. Acuérdense, vamos por semana. Entramos el sábado, entramos a la sinagoga, durante la semana estuvo haciendo llamados.
entró a la iglesia, ahora viene al siguiente día del sábado, que es el domingo. Los discípulos lo esperaban para ir a predicar, ir a hacer más invitaciones, pero Jesús no actuaba por su propia iniciativa. Jesús no decía, oh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, él iba y hacía las cosas conforme Dios se las iba marcando. Pero era habitual. Había ido primero a hablar con su padre para que le dijese qué tenía que hacer en aquel día. Cada día Jesús acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invita a imitarle. Ante situaciones especiales, dedicó incluso noches enteras a la oración. ¿Acaso no debemos nosotros como Jesús buscar cada día a Dios en oración para conocer su voluntad? Ante situaciones especiales, ¿no lo buscaremos especialmente en oración? Cuando vamos a hacer alguna cosa, ¿no buscaremos a Dios en oración? Claro, es cuando más lo debemos buscar. Dice, sanar y respetar la ley. Marcos 1:44, y dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Aquí vamos a hablar de leprosos. El leproso, aislado de todo contacto humano por su enfermedad, fue y se arrodilló delante de Jesús suplicando sanidad. Ante la multitud, Jesús hace algo contrario a la ley. ¿Qué decía la ley? Que nadie pudiese tocar a un leproso, nadie. Pero Jesús va en contra de la ley. Jesús toca al leproso. Toca al leproso, por tanto se vuelve inmundo. Pero hay algo interesante, que Jesús toca al leproso, pero Jesús no se llena de lepra. Pero en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús. Si hay una persona con lepra, si tú tocas a la persona, la lepra se pasa a ti. Pero de esta forma fue algo distinto. Jesús toca al leproso, pero en vez de la lepra cruzar a Jesús, Jesús le transmitió vida. Al acudir a Jesús con nuestros pecados e inmundicia, Él no se apartará de nosotros. Nos dará perdón, sanidad, haciéndonos limpios como Él es limpio. Tras sanarle, dio dos órdenes con doble propósito. Ve y muéstrate a los sacerdotes como mandó Moisés, o como estaba en la ley. Demostraba su respeto por la ley. Daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarles como el Mesías. Segundo propósito, callar. Impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso. Evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica. Dos órdenes. Primero, muéstrate a unos leprosos, le decía, muéstrate a los sacerdotes. En el otro, cuando Jesús sanaba un leproso, le decía, cállense, no le digan quién lo sanó. Uno, para hacer el llamado a los sacerdotes. Dos, para guardar
A veces, cuando ya lo querían matar y buscaban la manera de matarlo, él decía, no digan, para que se vaya cumpliendo el propósito de Dios. Pero más sin embargo, esta gente, cuando le decía no digan, ellos gritaban. Ellos decían quién los sanaba. La hermana Elena de White dice, en El Camino a Cristo, la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad. Y dice, la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y de devoción para sí, sino que él trabajó con esfuerzo persistente, trabajó con esfuerzo fervoroso, infalible para la salvación de las perdidas almas o por la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación. No procuró estar libre de tareas arduas, duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir, para dar vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 dice esto. Tal fue el gran objetivo de la vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida, hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Por eso les dije, ¿cuánto ganaba un discípulo de Jesús? ¿Cuánto ganaba Cristo Jesús? ¿Acaso no todo el dinero se lo embolsaba a Judas, que era el tesorero? Mis amados hermanos, Cristo Jesús nos enseña que para hacer la misión no necesitamos de tener un salario. Lo único que nosotros necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios te llama, aquí no te está llamando, ven y te voy a dar un cheque de 2,000 pesos quincenales, 3,500 quincenales. Y de ahí vas a ir subiendo de rangos hasta llegar a ser el presidente general, ya no de la asociación, mínimo de la Universidad de Montemorelos. Y vas a ganar más dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Claramente viene de la misión. Nosotros que vamos a la iglesia somos parte de la misión y tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero habemos muchos pastores, habemos muchos predicadores que nos estamos llenando la barriga de buenos alimentos, de buenas comidas, estamos llenando nuestras casas de buenas comodidades. Mas sin embargo la iglesia está pobre. Ni siquiera tenemos para comprar buenos aparatos, para tener un buen servicio. Nos hemos puesto a pensar y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cooperación y compramos unas buenas bocinas para dar un buen servicio, para que la demás gente que venga a la iglesia se beneficie de las predicaciones, se beneficie de Dios, se beneficie de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, vemos claramente qué tan lejos estamos del reino de Dios. Vemos qué tan lejos estamos de la misión de Cristo Jesús. Nos han llenado la cabeza que ir de misioneros es ir a regalar folletos. Pararte en una esquina de alguna tienda y estar regalando folletos. ¿Saben qué hace la gente con los folletos?
los tiran a la basura. ¿Sabe qué hace la gente con los folletos? Los utilizan como papel sanitario para limpiarse cuando terminan de hacer sus necesidades en el baño. Ahí es donde terminan los folletos, las revistas. Usted va a decir que Dios les perdone, nosotros cumplimos. No, mis amados hermanos. ¿Saben ustedes cuál es la mejor influencia que Dios quiere que nosotros hagamos y que sea de gran impacto? Predicar con el ejemplo. A la gente no la hacemos. Ustedes saben. A la gente no le vemos, no hacemos. Porque la gente dice, nos están viendo la cara. No, mis amados hermanos. Predica con el ejemplo. Y busquemos la manera de que lo que haga falta dentro de la iglesia, entre todos nos ocuparemos. ¿Qué hacen falta? Escobas. Vamos a traer escobas. Vamos a traer las cosas que se necesitan. Para ello no, para esas cosas no se necesita estar haciendo tantas juntas. O vamos a hacer una junta, no. Simplemente que se levante la persona que está a cargo de la tesorería dentro de la iglesia. Y ¿saben qué, hermanos? Hace falta escoba. Hace falta esto, hace falta aquello. Vamos a cooperarnos. La unión hace la fuerza, mis amados hermanos. Así como ustedes se están beneficiando de la palabra de Dios hoy en este día, también debemos hacer para que mucha más gente sea beneficiada de la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este fue el repaso de la escuela sabática. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y que su Espíritu Santo nunca se aparte de ustedes. Amén.